Sé que quienes se oponen a la ley de vivienda que Unidas Podemos ha ligado a dar su apoyo al proyecto de presupuestos generales del Estado que presentará a las Cortes el gobierno del que ellos mismos forman parte, afirman que es el primer paso hacia el expropiese que tan famoso hizo el dictador venezolano Hugo Chávez, de quien a esta altura no sabemos si fue él quien dio lecciones a Iglesias, Errejón y Monedero o al revés, aunque lo que sí sabemos es que quien pagaba las lecciones era el pueblo de Venezuela. Pues bien, ya digo que yo no sé si es un primer paso hacia el expropiese, pero lo que sí está claro es que es un paso más hacia el despropósito. Es otro más, fruto de lo mismo, de la incapacidad por insolvencia intelectual de resolver los problemas reales que tiene la ciudadanía. Por lo que este gobierno demuestra de nuevo ese barniz populista, intentando paliar las consecuencias de los problemas en vez de solventarlos. Es decir, como no es capaz de detectar la enfermedad, pues tampoco sabe cómo curarla. Y entonces lo que se limita es a los cuidados paliativos. Y todos sabemos lo que son los cuidados paliativos, esos que te dan para que mueras suavemente. Pues esa es la situación de nuestra economía. Para empezar, a Pedro Sánchez, secretario general de un partido federal, y se supone que es federalista, y a la nacionalista gallega Yolanda Díaz, se le olvida que las políticas de vivienda están en manos de los gobiernos autonómicos. Y por lo tanto, su ley va a ser tan eficaz como el Ministerio de Consumo, porque Consumo también está en manos de las comunidades autónomas. Está por ver qué van a opinar ante esto sus socios parlamentarios. Me refiero a aquellos socios que tienen y que están al frente de comunidades autónomas donde sus gobiernos sí se toman bastante en serio el tema de las competencias. Me refiero a qué opinará Esquerra Republicana de la invasión de competencias. O los herederos de la convergencia de Jordi Pujol y su 3%. ¿Qué van a opinar los amigos de Puigdemont? Con los que están aliados, pero ¿qué va a opinar el PNV? ¿Qué va a opinar Bildu? ¿Qué van a opinar, por lo tanto, sus socios que son nacionalistas y, por lo tanto, muy celosos de las competencias de sus territorios? Y bueno, ya por no meter a las comunidades autónomas cuyos gobiernos no son nacionalistas, pero tienen muy claro cuáles son sus competencias. Me refiero a las gobernadas por el Partido Popular. Es decir, que tranquilidad, porque afortunadamente España es un Estado autonómico y los gobiernos autonómicos se han convertido en los auténticos garantes de que la gestión administrativa sea eficaz o por lo menos no se desmande como los desvaríos del gobierno central nos harían pensar. Espero que con esto, otra más, quienes cuestionan el sistema autonómico pues se den cuenta de que tampoco es tan malo, que sin gobierno autonómico a ver cómo se habría hecho la vacunación. ¿Habría tenido el gobierno central la misma eficacia que han tenido las comunidades autónomas, empezando por la de Andalucía, la de Madrid o cualquier otra? ¿De verdad creen que un gobierno central gobernado por alguien como Pedro Sánchez, al que ha votado la ciudadanía y por eso está ahí, sin contrapoder autonómico, habría gestionado mejor las cosas? Pongo el caso de la educación. Les pongo ahora este caso, el de la vivienda. Pero lo más llamativo, conservo este aspecto de las competencias, no es solo eso, es la excusa. La excusa, verán, la excusa que ha puesto el gobierno para sacar adelante esta ley es, bueno, para sacar adelante esta ley. Una vez, esta ley es un proyecto que ni siquiera es proyecto, es anteproyecto, que ya veremos el trámite que sigue a lo largo del año que viene, ¿vale? O sea que ya veremos en qué queda todo esto.
Pero, insisto, lo más llamativo es que la excusa para todo esto es que los jóvenes no se pueden emancipar porque no tienen dinero para alquilar una vivienda. Vaya, pues como toda la vida, ¿no? O a cuántos de los que estén ahora en los 50, los 60, les resultó fácil salir de su casa y alquilar una vivienda y luego proceder a comprársela. Fue duro, ¿eh? No encontrar trabajo, trabajos con malos sueldos, empresas que no te pagan. Bueno, pues algo así como ahora. Verán, entonces, como los jóvenes no se pueden emancipar porque no tienen dinero para pagar una vivienda, a este gobierno lo que se le ocurre es obligar a alquilar, fijar el precio de los alquileres y dar un bono de 250 euros para que los jóvenes puedan alquilarse la vivienda. Aunque eso sí, a día de hoy no tenemos muy claro si el dinero, el bono será por joven, si será por vivienda, si por familia o cómo irá el tema. Pero bueno, los 250 ya se han clavado. Y a todo esto también cabe preguntarse, ¿es que tiene más derecho un joven de 30 años que está empezando, podríamos decir que está empezando a vivir, que una familia desahuciada? ¿Por qué los 250 euros no se le aportan a una familia al borde del desahucio para que pueda pagar un alquiler social? No, porque ahora interesa el voto joven. Por otro ya, por otro lado. Vale. Verán, los jóvenes no tienen posibilidades de alquilar una vivienda básicamente porque lo que no tienen es dinero. Claro. ¿Y por qué no tienen dinero? Pues porque no tienen trabajo o tienen trabajo precario. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, esto ocurre porque es un problema estructural que tenemos desde hace décadas, no es cosa del PSOE. También pasó con el Partido Popular. Y también pasó antes con el PSOE, y también pasó antes con el PP, y también pasó antes con el PSOE. Es decir, es un problema estructural que tenemos y al que ningún gobierno le ha dado solución. ¿Por qué tenemos el doble de paro juvenil que el resto de los países de la Unión Europea? Si se solucionara el problema del paro juvenil, los jóvenes tendrían dinero. Y tendrían dinero para alquilar, o tendrían dinero para comprar, o tendrían dinero para comprar libros, o para irse al cine, para lo que quisieran, pero tendrían su dinero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como tenemos un problema, los jóvenes no se pueden emancipar. Ya digo, como toda la vida. A ver si es que esto es nuevo. Jóvenes no se pueden emancipar. Entonces lo que vamos a hacer es obligar a alquilar, fijar el precio de los alquileres y además dar dinero. Bueno, sé que es más difícil, pero la solución es acabar o reducir el paro juvenil. Volvemos a lo mismo. Lo que hay que generar son políticas contra el desempleo juvenil, porque de lo contrario cualquier medida es un parche, es como una tirita. Y puede decirse que al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y es que si un joven no tiene trabajo, por ejemplo, no va a tener derecho al bono, por lo que volvemos a lo mismo. Y si no tiene ingresos, ¿qué más te da si el precio de los alquileres es alto o bajo? Si con 250 euros no vas a tener ni para comer, en ningún caso vas a poder pagar. Entonces, esos 250 euros, la verdad es que todavía están muy por centrar, pero ya digo, el problema es que lo que hay que hacer es reducir el paro entre los jóvenes y eso exige estudiar al fondo el asunto, analizarlo, reflexionar, dialogar y legislar a largo plazo. Por lo tanto, deben dialogar al menos los dos partidos que tienen posibilidades de alternarse en el gobierno, aunque lo hagan con apoyo externo, en coalición o de modo externo, pero que puedan gobernar, es decir, Partido Popular y Partido Socialista. Esos son los que deberían pactar una ley de vivienda. Una ley de vivienda porque así se podría aplicar en todas las comunidades autónomas. Pero también políticas para el empleo juvenil. Porque ese es el problema.
¿Recuerda cuando los socialistas y los podemitas afirmaban que el problema de la vivienda era que España es un país de propietarios? Según ellos, eso hacía que hubiese un parque muy pequeño de inmuebles en alquiler, lo que provocaba un precio elevado. Pues ahí lo tienen. Han conseguido darle la vuelta a la tortilla. En vez de generar una fiscalidad que anime a poner en alquiler, lo que hicieron fue penalizar la compra de vivienda. De este modo, han puesto a tantas personas en situación de necesitar alquilar, porque no pueden comprar, que los tenedores de vivienda pueden elevar los precios porque, sinceramente, ya habrá quien los pague. Es decir, en vez de bajar la fiscalidad del alquiler, lo que hacen es subir la fiscalidad de la compra. Con lo cual la gente no puede comprar, pero tampoco puede alquilar. Y otro dato que habría que tener en cuenta, y es que esos grandes tenedores de vivienda, los que tienen, según el gobierno, más de 10 viviendas, son grandes tenedores de vivienda, tampoco seré yo quien discuta ese dato, en muchas ocasiones son bancos, o los denominados fondos buitres, a los que esos bancos se los han vendido. Pero ¿por qué los bancos tienen tantas viviendas? Pues por una razón muy sencilla que deriva de lo anterior, y es que la fiscalidad impuesta a la compra de vivienda unido a la crisis económica provocó que muchos, no solo constructores, tuvieran que entregar sus promociones directamente a los bancos porque no podían pagar los créditos, sino que hay muchas familias que no pudieron pagar el crédito hipotecario y fueron desahuciados, y la casa se la quedó el banco. Esos son los grandes tenedores. En vez de facilitar que esta gente pueda quedarse en esas casas renegociando esa deuda, en vez de permitir que se adopten otro tipo de medidas, no. Esos grandes tenedores ahora van a tener que poner en alquiler esas viviendas obligatoriamente. Porque si no, les suben el IBI y los clavan a impuestos. Pero fíjense el dato. Esto podría parecer, de cara a mucha gente, podría decir, bueno, pues si es el banco, que se la apañe el banco. Y si al banco le estás diciendo que tiene que alquilar una vivienda por 300 euros, en vez de por 600, que es lo que quiere el banco, pues que se fastidie el banco. Mire, pues desde el punto de vista demagógico la verdad es que queda bien, pero ¿qué sucede? Que si los pisos que ese banco o ese gran tenedor pone en el mercado en alquiler obligatoriamente bajan a 300 euros, quiere decirse que aquel particular que solo tiene una vivienda para alquilar, tiene su casita, a lo mejor un apartamento, y lo pone en alquiler para sacarse un extra sobre la pensión o un extra mensual para pagar la universidad de los niños. Bueno, pues ese pequeño tenedor, ese que solamente tiene otra casa más, ¿qué va a pasar con él? Pues va a tener que bajar su precio al mismo que el del banco. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera alquilará al del banco. Entre un precio más caro y un precio más bajo, te va al más bajo. Y si un particular te alquila a 400 euros y otro, una empresa, te lo alquila a 300, ¿a quién va a alquilarle el piso? Al de 300. Por lo tanto, el de 400, que es un particular, tendrá que bajar el precio. Y entonces a lo mejor ya no le resulta rentable alquilar. ¿Y qué puede pasar? Hombre, teniendo en cuenta que el 20% del parque de vivienda en alquiler es el que está en manos de estos grandes tenedores y el 80%, por tanto, en manos de pequeños, quiere decirse que de ese 80%, una buena parte puede pensar que ya no le interesa alquilar la vivienda. Y volveremos a agravar el problema. Entiéndanme, yo no digo que esto vaya a ocurrir ni que vaya a ser así. Lo que estoy diciendo es que estas situaciones se pueden plantear, pueden ocurrir. Y el problema es que el gobierno no ha tenido en cuenta absolutamente nada de esto. Se ha lanzado a lo sencillo, es decir, obliguemos a los grandes tenedores a que bajen el precio de los alquileres. Si no lo bajan, le obligamos por ley
además les subimos los impuestos y además a los jóvenes les damos 250 euros para que alquilen. Claro, y dices, bueno, si es que a lo mejor la mayoría de los jóvenes no gana ese mínimo para acceder a esos 250 euros, pues por lo tanto a ellos no les va a llegar. Pero luego a esos pequeños propietarios que dicen, no, no, a vosotros os perdono la vida, vosotros podéis seguir como siempre. Bueno, pues se van a encontrar con que esos pequeños propietarios van a tener que bajar el precio de la vivienda. Y otra cosa, no puede pasar que eso nos lleve a aumentar la economía sumergida. Es una posibilidad. Como les decía, yo no sé si las cosas van a ocurrir como estoy contando. Lo que sí me da la impresión es de que el gobierno, en esto como en otras cosas, ha actuado poniendo parche. Es decir, buscando soluciones fáciles, soluciones efectistas, buscando titulares, en vez de buscar la solución real a los problemas.